Misterio digital. Esta es una exploración de la realidad que solo alcanza a quien rompe el umbral de nuestras concepciones preconcebidas, lejos de la deformación del sensacionalismo y de la mitomanía de quienes, sin esfuerzo, prefieren el estímulo barato del aplauso a la misión de una conciencia humana que busca revelar tintes de la verdad o de las verdades que podemos distinguir. No permitamos que el flujo algorítmico de métricas simples y engañosas nos reconfigure. Vamos al fondo de los enigmas, secretos, silencios cuidadosos, pero no con narrativas violentas ni infundios. Mundo Enigma asoma a otras realidades para mejorar nuestro presente. Aquí estamos los decodificadores de realidades ocultas a la percepción simple. Síguenos en YouTube, Evox y Spotify. Hola queridos amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital. ¿Cómo están ustedes? Donde quiera que se encuentren esta tarde, esta noche, esta mañana. A la hora que nos estén viendo, nosotros estamos transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México, sede del Mundial de este 2026. Ya estamos a unos cuantos días de que inicie la justa mundialista. Y bueno, pues estamos esperando con gusto a todos los países y a todos los que vienen a visitarnos. Yo soy su amigo y servidor Tomás López. Hoy vamos a hablar precisamente de la parte, el lado B de nuestro país. Los secretos que oculta México. Esto es algo natural, no crean ustedes, son las otras realidades las que de repente perdemos de vista por la euforia de este tipo de eventos y este tipo de situaciones. Preferimos ver muchas veces la vida desde un ángulo mucho más amable. Y también está bien, amigos de Mundo Enigma, también está bien ver las cosas desde ese ángulo optimista. A veces este tipo de eventos y de situaciones nos engrandecen internamente, nos ayudan a encontrar motivos de alegría, motivos de transaccionar con nuestras emociones en el sentido positivo, este tipo de eventos futbolísticos y todas estas cosas. Pero bueno, pues no podemos dejar de ver esta parte. Recuerden ustedes aquel famoso libro, El caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde aparece la falsa personalidad y el lado oculto de la personalidad, aquella cara que queremos dar al mundo, con la que salimos todos los días, saludamos al vecino, vamos a hacer nuestras compras, vamos a hacer lo que tenemos que hacer durante el día, vamos a hacer nuestras visitas, todo aquello que tenemos que desarrollar en un día. Y bueno, pues no hablamos nunca o no publicamos, rara vez publicamos aquello que no queremos que los demás vean. Esto es Mundo Enigma y vamos a hablar de los secretos que México oculta. Y vamos a decirles, si quieren ustedes apoyar a este proyecto de Mundo Enigma, la tarjeta Banamex es 52 56 78 42 80 98 38 90, porque les había dado otro número. En ese me decían que no podían hacer depósitos algunas personas que nos han favorecido con su atención. Bueno, no solamente se trata de eso, pueden ustedes hacer su donativo. Les decía, la tarjeta Banamex 52 56 78 42 80 98 38 90 para apoyo a este proyecto llamado Mundo Enigma, Misterio Digital. Y pueden enviarnos sus WhatsApps a 720-690-5645, 720-690-5645. Pueden darle like, esto nos beneficia mucho. Denos like, por favor, comenten con sus amistades, con sus amigos, con sus vecinos, con la gente que le gustan este tipo de temas, ¿no? Asomar a las otras realidades que de ordinario no se asoma nadie, porque nadie quiere ver la parte oculta, pero es necesario aprender a convivir con esta parte oculta de nuestro ser para poder corregir. Así también es benéfico ver los secretos que un país oculta para que podamos no volver a caer como sociedad en tolerar este tipo de situaciones y en hacernos como que no vemos lo que sucede en estas cuestiones. Bueno, pues
México es una tierra de civilizaciones perdidas. Ha habido revoluciones armadas, que por lo tanto, toda revolución, toda guerra es sangrienta, de conspiraciones políticas y misterios que parecen resistirse al paso del tiempo. Pero existe una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Qué documentos existen en los archivos del gobierno que jamás han sido revelados al público? ¿Qué secretos permanecen guardados detrás de puertas blindadas, expedientes clasificados y cajas olvidadas en sótanos gubernamentales? Esta noche recorreremos algunos de los archivos más controvertidos, misteriosos y perturbadores de la historia mexicana. Vamos a adentrarnos en esos pasillos, que recuerden que también muchos de estos elementos se perdieron en aquel temblor que tuvimos en 1985 en la Ciudad de México. Ese temblor que nos puso a parir chayotes a todos, porque hubo casi completamente, mucha gente pensaba que completamente se había destruido la Ciudad de México. Grandes porciones de esta ciudad fueron afectadas por ese terremoto, que fue un terremoto bastante fuerte. Yo iba rumbo al trabajo y lo único que acertaba uno a hacer en esos momentos era ir a buscar a los familiares que sabía uno que andaban en trayecto a su trabajo o en alguna ocupación, o que estaban quizá en su casa, y entonces empezar a buscar qué había sucedido con ellos. Este es uno de los expedientes también de los secretos que México oculta. El gobierno se tardó mucho en actuar. El entonces presidente Miguel de la Madrid salió primero a decir que había habido solamente reporte de 300 muertos. Yo creo que 300 muertos ni siquiera en uno de los pisos de los edificios que se cayeron en la unidad habitacional Tlatelolco. Yo creo que fueron muchísimos las gentes que perdieron la vida lamentablemente en aquel terremoto, y se perdieron también archivos que nunca se van a volver a recuperar, documentos que nunca vamos a poder volver a ver, estos documentos que podrían cambiar la manera en que entendemos nuestro pasado, que quedaron sepultados entre toneladas de escombro, que nunca pudieron ser rescatados. Algunos otros que sí pudieron y pueden ser evidenciados, pueden ser vistos, pueden ser publicados, archivos que algunos afirman nunca debieron existir. Mientras más secretos tiene un país, hay mayor corrupción, hay mayores vicios en los gobiernos y en las iniciativas privadas, porque también la iniciativa privada, acusando a los gobiernos de corruptos, hace actos peores de corrupción, y desequilibra economías y hace muchas cosas que no salen a la luz. Otros aseguran que jamás debían haber desaparecido este tipo de archivos. Pues prepárense para adentrarse en los archivos prohibidos de México. Los archivos, vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a irnos a lo que es la Revolución Mexicana. En 1910 estábamos nosotros en medio de una revolución. La Revolución Mexicana, esta revolución que nos consolidó, empezó a consolidarnos como país, a pesar y gracias a la gesta de muchas gentes que sufrieron y vivieron cosas terribles. Y bueno, pues en 1910 esta revolución comenzó a quitarse el yugo de la tiranía de un dictador que, como muchos dictadores, pensando en hacer el bien, con muy buenas intenciones quizá, estaba causando un daño catastrófico a algunas de las clases más desfavorecidas de nuestra sociedad. Dice un dicho por ahí, dice bien, de buenas intenciones está lleno el camino hacia el infierno. Así es que uno puede tener las mejores intenciones, pero estar haciendo las peores cosas por llevar a cabo esas buenas intenciones. Entonces esto prendió al país, se entró en un proceso de depuración política, social, económica, pero es una cultura muy fuerte, la cultura mexicana, y cocida al sol, como el barro, y con una resistencia enorme
para este tipo de casos y de cosas, como se demostró en ese temblor que les mencionaba en 1985, donde la gente fue la que salió a ayudar a sus congéneres, salió a ayudar a sus semejantes, a ver qué podía hacer. Incluso a mí me tocó con mis hermanos y una cuñada mía, fuimos a clasificar medicamentos. Todos nosotros somos maestros de profesión, fuimos a acomodar medicamentos para que se fueran a repartirlos a donde hacían falta. Íbamos clasificando los antibióticos, los analgésicos, todo este tipo de cosas para que fueran llevados y distribuidos a las personas que estaban en ingentes necesidades en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema, el país se hunde en una guerra civil. Miles de informes militares, correspondencia privada y expedientes políticos comienzan a acumularse. En aquel entonces, durante décadas, surgieron rumores acerca de documentos ocultos relacionados con las verdaderas razones detrás de algunos de los asesinatos políticos. Recuerden que a río revuelto ganancia de pescadores, así es que muchos defendiendo sus intereses, intentando llevar agua a su molino y no preocupándose por los demás, perpetraron asesinatos políticos para eliminar enemigos, no para ayudar al país, sino simple y sencillamente para eliminar enemigos políticos que estaban interponiéndose entre los intereses de estos, que así es, la gente codiciosa siempre trata de eliminar aquello que le estorba para poder seguir satisfaciendo su codicia. Y nunca sabremos qué ocurrió realmente con Francisco I. Madero, amén de lo que rezan los libros de historia o que los investigadores como Paco Ignacio Taibo II y estos grandes investigadores han buscado todos estos documentos, todos estos indicios y nos han puesto algunas de las consideraciones importantes respecto a estos personajes. ¿Quiénes conocían los planes del golpe de Estado? No queda muy claro. Se habla de algunos de estos personajes, el famoso Chacal Huerta y todas estas cosas, ¿no? Todos estos personajes siniestros, psicópatas, ansiosos de poder. Incluso Huerta era un dipsómano, era un alcohólico, ¿no? Existieron pactos secretos entre facciones rivales. Muchos historiadores sostienen que gran parte de la documentación original desapareció durante los años posteriores a la Revolución y con ella probablemente algunas de las respuestas más importantes de nuestra historia nacional. Bienvenidos a Mundo Enigma. Desaparecieron, se fueron quizá para siempre. Así que es que nos quedamos en una especie de limbo respecto a algunas de estas cosas. Otro de los personajes con un enorme arraigo popular era este gran general Emiliano Zapata, que terminó sus días, fue ultimado en la hacienda de Chinameca. La versión oficial habla de una emboscada cuidadosamente planeada. Sin embargo, durante décadas circularon versiones alternativas. Algunas afirmaban que existían informes militares que nunca se divulgaron respecto a todo este asunto. Otros aseguraban que ciertos testimonios desaparecieron de los registros oficiales. Incluso surgieron leyendas que afirmaban que Zapata sobrevivió y continuó viviendo bajo otra identidad. Fíjense, esto sucede a menudo con personajes de tal tamaño que la gente siente la necesidad de que continúen vivos porque aportan esperanza y vigor a la lucha por la democracia, por la igualdad, por la vida. Estos grandes personajes como Emiliano Zapata, bueno, pues siguen viviendo en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo. Es uno de los grandes personajes este hombre. Él decía, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Decía, yo prefiero ser esclavo de los principios que de los hombres. Fíjense qué claridad de pensamiento tenía este tipo de personaje, ¿no? Mito, leyenda, una historia alimentada por documentos perdidos. Recuerden que uno de los mitos es el de el héroe, los héroes como este personaje, estudiados a fondo por Joseph Campbell, donde habla que tiene tres características. Un héroe es alguien que nace en condiciones difíciles,
que su vida parece un cuento de aventuras, que va viviendo y sobreviviendo aventura tras aventura, y que finalmente llega el momento en que un personaje de estos trasciende a la muerte, vence a la muerte. Este tipo de personajes, como Zapata, al parecer vencen a la muerte, ¿no? La gente piensa que estos personajes efectivamente están vivos, que estos personajes... Bienvenidos a Mundo Enigma. Alcanzan este nivel de vida eterna, ¿no? Consideran a este tipo de personajes como inmortales, y sí que lo son, ¿no? En cierta forma lo son. Es una historia alimentada por documentos perdidos. Lo cierto es que la figura de Zapata continúa rodeada de interrogantes. Y fuimos saltando las épocas y vinieron momentos difíciles, como la toma del cuartel de Madera en Chihuahua, como las luchas de los ferrocarrileros, de los médicos, de los maestros, que fueron los antecedentes históricos en los años 50, a finales de los 40, 50, y que dieron origen a los movimientos estudiantiles hacia finales de los años 60, ¿no? Toda la época de los 60 se atravesaron cambios enormes en la cuestión de las sociedades no solamente aquí en México, en todo el mundo, ¿no? El movimiento estudiantil de 1968 es uno de los capítulos más sensibles de la historia mexicana. En 1968, miles de estudiantes exigían cambios políticos. La tensión iba aumentando porque además estaba a la puerta la Olimpiada de 1968 que se iba a llevar a cabo en México, y el 2 de octubre ocurre la tragedia de Tlatelolco. En esta tragedia, durante años surgieron preguntas como ¿cuántas personas murieron realmente? Uno de los más afamados dadores de noticias, de estos locutores de noticias o periodistas, algunos se ostentan como periodistas, no lo son simplemente dadores de noticias, pero bueno, este personaje que tenía mucha influencia cuando la televisión en esa época era muy fuerte, mucho más fuerte que cualquier otro medio de comunicación, aparece Jacobo Zabludovsky, un periodista de televisión, diciendo al siguiente día de la masacre de Tlatelolco: hoy es un día soleado, muy bonito, se acercan las Olimpiadas, ayer hubo un zafarrancho entre estudiantes y soldados y parece que hubo algunos heridos. Fue todo lo que dijo en su noticiero este personaje funesto, que todos ellos se decían ser soldados del Partido Revolucionario Institucional, que en ese tiempo era el partido hegemónico en este país, ¿no? Lo que había sucedido, bueno, pues realmente fue una tragedia. Los del Batallón Olimpia, que fueron los instigadores de todo el asunto, unos que traían un pañuelo blanco en la mano, fueron los que se metieron incluso a las casas, asesinaron o golpearon incluso a personas que escondieron a los estudiantes para evitar que los masacraran, que los mataran. No se pudo impedir que muchos de ellos fueran torturados, sacados, llevados de ahí, golpeados, heridos. Y no sabe cuántas personas murieron porque no se daban los informes. Estos informes permanecieron guardados años y años y años de esta masacre atroz, sin sentido, de estos, no sé cómo llamarlos, de estos, ni siquiera los cavernícolas yo creo que fueran tan homicidas como estos personajes, como Díaz Ordaz, Luis Echeverría, todos estos que estaban ahí en aquel tiempo. Cueto, todos estos personajes. ¿Qué órdenes fueron emitidas? ¿Quién tomó las decisiones finales? Décadas después comenzaron a desclasificarse algunos de estos documentos, pero numerosos investigadores sostienen que aún existen muchas lagunas, contradicciones y expedientes que nunca aparecieron, expedientes que fueron desaparecidos totalmente. Algunos testigos afirman que nunca se conoció toda la verdad y que nunca se conocerá, evidentemente. A esto precedió la famosa Guerra Sucia.
la famosa Guerra Sucia, esta de entre la década de 1960 y 1980. México enfrentó movimientos guerrilleros, conflictos políticos y operaciones de seguridad nacional. Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, personajes entrañables en la memoria del pueblo, que luchaban por los derechos de las mayorías. Fue una época oscura, numerosos archivos relacionados con desapariciones forzadas, vigilancia política, operaciones encubiertas permanecieron reservadas durante años, cuando algunos documentos comenzaron a salir a la luz y se revelaron historias totalmente inquietantes. También dejaron nuevas preguntas. ¿Por qué faltaban páginas? ¿Por qué algunos expedientes aparecían incompletos? ¿Quién decidió qué información debía permanecer oculta? Ahora, 3 años después, el halconazo, cuando estaba Alfonso Martínez Domínguez como regente, en 1971, y vino este otro episodio de masacre a estudiantes desarmados por aquel grupo de los halcones. Incluso a este personaje, a Martínez Domínguez, Alfonso Martínez Domínguez, se le conocía como Don Alfonso Martínez Domínguez. Fue también una verdadera masacre. Esto me tocó a mí presenciarlo de cerca. Yo tenía 11 años de edad. Vi cómo se apostaba un tirador frente a la Normal de Maestros, hincado con un rifle de alto poder, disparando hacia adentro de una escuela donde los alumnos y los prefectos de la Normal de la Escuela Nacional de Maestros estaban cantando el himno nacional, porque habían logrado salvarse muchos que lograron brincar, meterse a la Normal, y en un acto heroico uno de los prefectos cerró la última puerta por donde pudieron haber entrado los halcones, y entonces empezaron a cantar todos el himno nacional al unísono, mientras estos delincuentes, porque yo no los califico como paramilitares, o sí serían paramilitares delincuentes, ¿no? Que atacaron a sus propios hermanos, ¿no? A las generaciones de mexicanos que estaban tratando de ir creciendo para hacerse cargo en años posteriores de este país. Gente sin conciencia que disparaba a diestra y siniestra sin importarle lo que sucedía. ¿Cuántos desaparecidos hubo en esas situaciones? Hay una lista enorme, se cuentan historias terribles. Por ejemplo, que doña Rosario Ibarra de Piedra, que fue después candidata a la presidencia, y otras mujeres iban a preguntar por sus hijos perdidos y les decían en la Dirección Federal de Seguridad al mando de Gutiérrez Barrios que no había nada, cuando ahí mismo, fíjense qué crueldad de estos psicópatas que se hacían cargo de la seguridad del país. Agustín Gutiérrez Barrios decía que no había nada, que no habían encontrado nada, y en ese momento en el sótano de esa Dirección Federal de Seguridad los estaban torturando a los que estaban buscando las personas. Los famosos vuelos de la muerte, que se decía que iban a tirar los cadáveres, y algunos incluso aún vivos, a los mares cercanos para desaparecer la evidencia que nunca se pudo comprobar, nunca se pudo ver, porque nunca se encontraron evidencias, cuerpos, documentos. Lo que hacían estos cuates fue monstruoso. Esos son los secretos más terribles de nuestros tiempos. El caso de Rosendo Radilla, emblemático, que nunca se resolvió. Un cuate que iba con su hijo en un Volkswagen y cantaba corridos en contra del gobierno. Los soldados lo agarraron, le preguntaron, ¿tú eres Rosendo Radilla? Él contestó que sí, y le dijeron, pues ya te chingaste, se lo llevaron y jamás lo volvieron a ver sus familiares. Nunca se supo qué sucedió con Rosendo Radilla. Los fraudes electorales como el de 1988, en donde deciden por órdenes después del fraude que cometieron, que Carlos Salinas de Gortari se erige como presidente. Obviamente espurio, porque había hecho un fraude en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y es cubierto por las órdenes de Diego Fernández de Ceballos, que ordena quemar las urnas electorales con todo y las boletas electorales. Ordena quemar las boletas electorales
para que no hubiera huella, y esto se queda en el mayor de los secretos, ¿no? Que el haber visto que iba ganando Cárdenas y de repente da la vuelta a la elección, y el otro personaje, siniestro también, psicópata, acusado él y su hermano de 50, 40 años atrás haber asesinado a su sirvienta, y luego llegó a ser presidente y perpetró este fraude. En el siguiente sexenio, a ese fraude, cuando deja el poder Salinas de Gortari, aparece un personaje que parecía que pudiera dar un poco de aire a todo este entramado terrible que había habido en estas épocas. Y en 1994, en marzo, el candidato a suceder a Carlos Salinas de Gortari, en 1994, el 23 de marzo, es asesinado, se comete un magnicidio. Inmediatamente las autoridades aducen que fue un asesino solitario, porque eso es lo que más les conviene, pero nadie en este país, en su sano juicio, cree que esto se trató de un asesinato de alguien que en solitario perpetró el magnicidio en contra de Luis Donaldo Colosio, quedando otro impresentable, Ernesto Zedillo, y en ese sexenio pues aparecen, además de grandes errores económicos como el error del 95, que tampoco hay muchos documentos que no se han podido establecer con claridad lo que hizo este personaje que volvió las deudas privadas, las convirtió en deudas públicas, el famoso Fobaproa, y en este sexenio se comete el crimen de Aguas Blancas contra campesinos indefensos, que queda no resuelto. Luego viene Vicente Fox, Felipe Calderón, y todos estos dos personajes crean un desajuste, un desbarajuste total en la seguridad de este país. Vicente Fox nombra director de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, a Genaro García Luna. Felipe Calderón, cuando es sentado en la silla presidencial, merced a un fraude que se comete en 2006 también, un fraude electoral, donde este presidente también espurio se sienta en la silla presidencial y nombra a este director de la Agencia Federal de Investigaciones, que cometió muchos crímenes ahí también, incluso con una persona cercana. Yo supe que no, por alguna situación no se quiso corromper y lo dejaron solo, lo abandonaron a merced de un grupo criminal, a un agente de la AFI, y este agente perdió la vida ahí por instrucciones de estos personajes, de este personaje que era el director de la AFI, y otros personajes que, bueno, pues cuando Calderón usurpa la presidencia, se queda como el presidente espurio. Para legitimarse, arma la famosa guerra contra las drogas, ¿no? Y entonces hay un montón de asesinatos, desapariciones, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde comenzó a desequilibrarse completamente la cuestión de las bandas del crimen y el narcotráfico. Después aparece otro tipo también inútil en muchos sentidos. Llega Enrique Peña Nieto a través de la compra masiva de votos, de dinero y más dinero, y logra llegar a la presidencia. Hay en esa época, donde está ya en la presidencia Peña Nieto, se comete un crimen terrible del que también no hay mucha información, sobre la desaparición de personas en Allende, Coahuila. Y si vemos el contexto, vamos a ver que entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, el entonces pueblo fronterizo de Allende fue testigo de uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México. Originalmente, esta era una comunidad ganadera de unos 20, 21 mil, 22, 20, por ahí así. Pongan ustedes 23 mil habitantes.
sufre una incursión violenta orquestada por el cártel de los Zetas con la participación y complicidad de la policía municipal, a decir de todos los testigos o de gran parte de la gente de la que se ha podido recabar alguna información, porque en sí no hay gran cantidad de información. Esto se centra en las desapariciones masivas ocurridas durante aquellos días, analizando la diversidad de cifras, los hechos sucedidos y la actual situación de procuración de justicia. Las cifras de la tragedia son controversiales. La principal dificultad para dimensionar el crimen radica en la disparidad que hay entre las cifras oficiales y extraoficiales. Versiones y estimaciones dicen que hay víctimas, entre las víctimas desaparecidas sumaban alrededor de 27, dicen algunos, y más de 300 personas. Vean ahí el intervalo que no se puede llenar por falta de información. El contexto de la cifra más alta, 300, imagínense ustedes, 300 personas desaparecidas de un pueblo. La cifra de 300 víctimas fue difundida por quienes perpetraron el crimen y retomada posteriormente por el entonces gobernador de Coahuila, que en aquel momento era Rubén Moreira, por funcionarios federales de alto nivel. Durante actos oficiales, especialistas coinciden en que es posible que así sea, pero carecen de respaldo documental. Documentación oficial contra realidad en el terreno. Esa sería no disyuntiva, sino esa sería la evidencia, la forma de discernir qué es lo que sucedió. Para 2023 el gobierno estatal reconoció oficialmente 27 víctimas de desaparición, mientras que la recomendación 10BG/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, documentó 38 personas desaparecidas. Uno es mucho, 38 son un montón, 300 es una multitud. Colectivos de búsqueda como Alas de Esperanza y Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas señalan tener registro de al menos 45 personas y critican acremente la negligencia oficial. Podríamos concluir que sobre las cifras, los expedientes de la Fiscalía Estatal detallan la desaparición de 42 personas entre enero de 2011 y agosto de 2012, y se ha sugerido que la violencia se ha extendido por al menos 14 meses. Se debe concluir que más allá de los números, la comunidad fue víctima de un operativo selectivo de exterminio, que resultó que la desaparición, asesinato y desplazamiento forzado de cientos de sus habitantes lo convierten en una especie de campo de exterminio. La masacre se desarrolló en un contexto de venganza criminal. Los líderes del entonces grupo denominado Los Zetas, el Z40 y el Z42, ordenaron el asalto para castigar a colaboradores que presuntamente filtraron información desde sus teléfonos a una agencia de Estados Unidos, a la DEA. Fíjense, y estos cuates, los de la DEA, bueno, pues no, también se hacen como de repente, como que ellos no matan una mosca. Aproximadamente 60 sicarios participaron directamente en esta masacre. Durante el operativo criminal se demolieron alrededor, escuchen bien amigos de Mundo Enigma, de 40 propiedades, incluyendo viviendas y ranchos. Con la complicidad de elementos de la Policía Municipal, la CNDH acreditó la participación activa de agentes del Estado en estos crímenes, o sea, policías municipales. A pesar del tiempo transcurrido, la impunidad persiste, aunque hay avances concretos. Hay algunas sentencias que parecieran ser correctas. El caso ha visto una de las penas más altas en la historia de Coahuila. A unos expolicías municipales que fueron condenados por el delito de secuestro calificado tras sentencias en primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de este estado confirmó e incrementó las penas a 174 y 137 años de prisión respectivamente. Y eso es de lo poco que se sabe.
la responsabilidad de altos funcionarios. El exalcalde panista de Allende, Sergio Lozano Rodríguez, fue también detenido y enfrenta cargos por haber ordenado a la policía municipal que no combatiera los secuestros masivos. Hay dudas pendientes. Las familias de las víctimas, organizadas en colectivos como Alas de Esperanza, denuncian que no se ha cumplido cabalmente con la reparación integral del daño ordenado por la CNDH, reduciéndose el proceso a una simple oferta de compensación económica. O sea, con dinero quieren tapar toda esta masacre, ¿no? Ellos mismos afirman que Allende es un campo de exterminio y que el gobierno falló completamente por no brindar seguridad. Es más, no se dijo absolutamente nada, ni una palabra, durante mucho tiempo sobre este asunto. La memoria colectiva y las exigencias de la gente son no perdón, no olvido. Y bueno, pues continúa este asunto. Y ahora, de estos casos terribles, atroces, vamos a pasar a algo también de las otras realidades, que es el enigma de apariciones de FANIs. Lo que antes se conocía como ovnis son hoy los FANIs. México ha sido escenario de algunos de los avistamientos de objetos voladores más famosos del mundo. Desde la década de los 60 comenzaron a registrarse reportes de pilotos, de militares, de ciudadanos. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2004, cuando pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana captaron extrañas señales durante una misión. Las imágenes dieron vuelta al mundo, pero para muchos investigadores la verdadera pregunta es otra. ¿Qué otros reportes existen? ¿Qué documentos permanecen fuera del alcance del público? ¿Existen archivos militares aún desconocidos? Pregúntenselo ustedes, amigos de Mundo Enigma. Nadie parece tener una respuesta definitiva. El caso Koyame, del que ya hablamos in extenso aquí, el Mundo Enigma, que fue un caso allá en el norte también, que no tiene mucha información, tiene casi nada de información. Los secretos arqueológicos que guarda México también en algunas de las ciudades antiguas más impresionantes de este planeta, como Teotihuacán, Palenque, Monte Albán, Chichén Itzá. Pero junto a cada descubrimiento aparecen rumores, túneles sellados, cámaras ocultas. Fíjense que durante la construcción del metro, que fue en 1968, 67, 68, también se encontraron muchos túneles que se construyeron en la época de la conquista, después en la época colonial. Se construyeron muchos túneles, amén de lo que hubiesen construido los aztecas en Tenochtitlan, en la vieja Tenochtitlan, la madre de esta ciudad, la madre de este país, de esta civilización. Objetos que nunca fueron exhibidos públicamente. La mayoría de estas historias carecen de evidencia sólida. Sin embargo, han aumentado durante décadas el misterio. Existen descubrimientos que aún no conocemos. Hay hallazgos esperando el momento adecuado para ser revelados. A lo largo de la historia de México han existido documentos perdidos, archivos reservados, expedientes desaparecidos y secretos que parecen haberse desvanecido entre las sombras del tiempo, que parecen haber sido tamizados por el olvido. Algunos misterios eventualmente encuentran explicación, otros permanecen abiertos durante generaciones y generaciones. Y quizá lo más inquietante son aquellos de los que ni siquiera sabemos su existencia, porque si los archivos conocidos ya esconden tantas preguntas, ¿qué habrán aquellos que jamás han sido encontrados? ¿Qué secretos siguen esperando detrás de una puerta cerrada o en un túnel de esos que sellaron, porque por ahí pasaron los túneles del metro y tuvieron que sellar esos túneles de la época colonial? Y no, en la mayoría de los casos, no hurgaron bien qué había dentro de ellos. ¿Existe una verdad capaz de cambiar la comprensión sobre nuestro país? ¿O la verdad más impactante permanece todavía enterrada por ahí, en algún archivo olvidado, en algún túnel
tapiado, cerrado, en alguna construcción de las que quedaron demolidas por el temblor. Pues bien, yo soy Tomás López y esto fue Mundo Enigma Misterio Digital. Hasta el próximo misterio, amigos de Mundo Enigma. Compartan la transmisión, regálenos sus likes y apoyen este proyecto a la tarjeta Banamex 52 56 78 42 80 98 38 90.